Perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Estábamos viendo que el tema que vamos a revisar durante esta quincena era la affirmative form, ¿no? La forma afirmativa de una oración, ¿no? Cómo crear una oración afirmativa, una oración. ¿Qué es una oración afirmativa? Nos decía que son hechos que sí ocurrieron, ¿no? Son hechos. Eh, Buenos días, Jocelyn. Ya te mando el formulario de asistencia para que lo puedas llenar, por favor. Permítame un momentito que cargue esto. Ok, Jocelyn, ahí está en los mensajitos de la llamada. Ahí está el formulario, por favor, para que lo llenes. Bueno, chicos, les estaba diciendo, ¿no?, que el tema que vamos a estar tocando es la affirmative form, ¿no?, la forma afirmativa de una oración. En cuanto nos dicen forma afirmativa, ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que es decir forma afirmativa? ¿Qué es una afirmación? ¿Se hace más o menos alguna idea de cuál es la forma afirmativa? Ok, correcto, Jocelyn, es algo que sí pasó, no estamos afirmando algo que sí pasó. Dependiendo cuál sea el tiempo verbal de la oración, o sea, el tiempo verbal que expresamos puede ser algo que sí pasó en pasado, algo que está pasando en este momento, en el presente, o algo que va a pasar a futuro, ¿no? Tenemos estos 10 tiempos verbales que son los de toda la vida, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y dependiendo de estos tres, podemos expresar, como les digo, ¿no?, cosas que pasaron, que están pasando ahorita o que pasarán a futuro, ¿no? Entonces, chequeamos un poquito por aquí y nos dice, bueno, ahorita vamos a estar revisando antes que nada la forma en pasado, que la forma de escribir una oración afirmativa en pasado, ¿no? Y efectivamente nos dice que las formas afirmativas son hechos que sí ocurrieron, ¿no? Dentro de la oración, lo que expresemos en la oración son hechos que sí ocurrieron. Y bueno, vamos a estar revisando antes que nada la forma, el tiempo verbal pasado, ¿okay? Y nos dice que para convertir una oración, para usar una oración en tiempo pasado tenemos dos alternativas, ¿no? Dos alternativas que es, primero, convertir el verbo a su forma pasada, ¿no? El verbo está en una forma infinitiva. ¿Qué es la forma infinitiva? Que está, por así decirlo, quietito, está en el espacio y no tiene un tiempo verbal explícito, ¿no? No está conjugado, no tiene un tiempo verbal, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos, nos dice preguntar, se dan cuenta de que está en una forma infinitiva, ¿no? No dice preguntó, ni preguntamos, no está en pasado, ni no dice pregunto en presente, ni preguntaste en presente también, o preguntaré, ¿no?, en futuro, ¿no? Está en su forma infinitiva, o sea que está ahí en el espacio, no tiene un tiempo verbal, no está conjugado con ningún pronombre. Entonces nos decía, ¿no?, que tenemos que convertir ese verbo en su forma infinitiva, convertirlo a pasado, ¿ok? O también podemos tener la opción de usar el verbo auxiliar yet, ¿okay? Este verbito que está aquí, que lo vamos a resaltar, con este verbo auxiliar, el verbo auxiliar yet, también podemos convertir una oración a tiempo verbal pasado, ¿no? De estas dos formas lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, antes de ver la formación de una oración, vamos a ver en cuanto a los verbos. Recordábamos que teníamos dos tipos de verbos, ¿no? Son una listota de verbos que existen, ¿no? Hartísimos, que son en sí los verbos son las acciones que realizamos, ¿no? Y de esos hay unas listas enormes, ¿no? Pero estas listas se diferencian por dos categorías. ¿Cuáles son? Son los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿okay? Se diferencian de estas dos formas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que en el caso de los verbos regulares,
El verbo regular que está en su forma infinitiva, recuerden que les decía, ¿no?, que está así como en el vacío, está flotando en la nada, su forma infinitiva, para convertirlo a tiempo pasado, ¿no?, a tiempo verbal pasado, se añadía únicamente la E y la D al final de la forma infinitiva, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos que nos dice el verbo preguntar, ask, ¿no? Ahí está en su forma infinitiva, preguntar, ask. Para convertirlo en pasado, se le decía ask y la E y la D, asked. Se decía asked y ahí está en su forma pasada, ¿no? Allá dice preguntó, pregunté, preguntamos, ¿no? Está en pasado. ¿Y de qué depende el significado más que todo ahora? Es de con qué sujeto o con qué pronombre lo conjuguemos, ¿no? Por ejemplo, yo pregunté, tú preguntaste, nosotros preguntamos, ¿no? Depende del pronombre. Pero lo importante es que aquí ya está en forma de pasado, ¿no? Está en tiempo verbal pasado. Y así pasaba con todos los verbos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo querer, want, verbo querer, want, se convierte a wanted, ¿sí ven? Want igualmente, y se le añade ed, wanted, wanted, que significa quiso, quisimos, quisieron, ¿no? Eso ya se convierte en forma pasada, únicamente añadiéndole la E y la D. Habían unas excepciones, más que nada unas reglas gramaticales, ¿no?, que podían modificar levemente la palabra o el resultado de añadirle la E y la D. Por ejemplo, tenemos el verbo estudiar, study, ¿no?, que ahí está en infinitivo, estudiar, study, que se convierte en su forma pasada en studied. Y si vemos el cambio que hay es que la Y se reemplaza por una I latina, ¿no? Eso dependiendo de la forma gramatical, perdón, de la regla gramatical, que en este caso es que cuando la Y está después de una consonante, en este caso la D, la Y se sustituye por I latina o la I normal que conocemos todos, y de ahí luego de la I latina se añade finalmente la E y la D, ¿no? Pero el chiste es que con los verbos regulares siempre vamos a ver que terminan en ed, asked, wanted, studied, todo termina en ed. A diferencia de los verbos irregulares, que los verbos irregulares sí no tienen ese truco, ¿no? Vemos que con los regulares tenemos ese truco de todo es ed, ed. Con los irregulares sí son un poquito más hay una triquiñuela ahí, que simplemente es que tenemos que memorizarnos la forma infinitiva y la forma pasada, ¿no? Eso sí es por ley, no hay un truco, no hay un atajo, ¿no? Siempre es de memorización. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares casi siempre van a cambiar la forma, de la forma infinitiva, van a cambiar su estructura a la forma de pasado, ¿no? Van a cambiar completamente, o sea que se va a convertir en una palabra completamente diferente, o se va a quedar, o van a haber mínimos cambios, ¿no? Por ejemplo, una sola letra, una sola vocal, 2 vocales, 3 vocales, o la mayoría de las letras, ¿no? Se van a quedar un par nomás. El chiste es que van a cambiar, o sea, se va a convertir en una palabra diferente, no una palabra que le añaden algo, sino que va a convertirse en una palabra diferente. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 3 igual. En el caso del verbo ir, del verbo ir, que es go, nos muestra que cambia para decir el pasado. Fue, yo fui, nosotros fuimos, ¿no? En pasado se convierte en went. Si vemos, de go pasa a went, cambia completamente. Ahí sí, incluso aquí solo hay 2 letritas, aquí ya son 4, se duplicaron y cambiaron completamente. Pero es la forma pasada de go, went. Por aquí vemos caer, fall, se convierte en fell, se convierte en fell. Y vemos que aquí en este caso solo cambió una vocal, pero igualmente se cambia la palabra, no es que se le añade algo ni nada, sino que cambia la palabra. Lo mismo pasa con el verbo conducir, drive. Conducir, drive, pasa a convertirse a drove,
conduje, condujimos, ¿no? En pasado, siempre en pasado es esto. Drive, conducir, se convierte a drove, conduje, ¿no? Y esto, vemos que igualmente cambia únicamente la vocal, la I por la O, pero cambia la palabra, ¿no? Esto pasa con todos los verbos irregulares, ¿no? Y cada uno tiene su respectivo cambio. Como les decía, puede cambiar solo una letra, como puede cambiar la palabra por completo. Y esto es, como les digo, es simplemente cuestión de memorizarse, ¿okay? Por eso los verbos irregulares son un poquito más complicados que los regulares, porque los regulares únicamente tenemos que seguir las reglas de añadirle la ed, ¿no? Entonces, una vez visto esto, que es el convertir los verbos en pasado, vamos a ver que tenemos tres formas de hacer una oración afirmativa en pasado, ¿no? Tres formas, tres estructuras, las tres son válidas por sí mismos, o sea, no es que una depende, una la vamos a hacer para un momento específico o algo en específico, ¿no? Las tres son válidas para cualquier situación, pero existen tres formas, ¿no? Y las podemos aprender de la siguiente forma, ¿no? Dice que la primera forma de escribir una oración afirmativa es con el verbo, ¿okay? Con el verbo convertido a pasado, ¿no? O también se le conoce como past simple, ¿no? Past simple, pasado simple, ¿por qué? Porque únicamente lo que hacemos es convertir la oración en pasado, el verbo en pasado y ya, ¿ok? Es súper simple, porque por esto que les digo, ¿no? Oraciones con verbo en pasado, past simple, oración afirmativa, sería, por ejemplo, si veíamos un poquito en la materia, en el tema que está en la plataforma, nos dice, aquí está el past simple, y nos dice que su estructura es el sujeto, el verbo principal convertido en pasado, en este caso como es verbo regular, dice verbo principal más ed, ¿no? Entonces decíamos sujeto, verbo principal convertido en pasado y ya el complemento, ¿no? Lo que sea el resto de la oración, lo que se conoce como predicado de la oración, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir you, que es tú, significa you, significa tú, y si quiero poner, vamos a poner uno de los verbos que tenemos acá, por ejemplo, te puedo poner studied, ¿no? Que era estudiaste, ¿no? Porque study es estudiar, studied, estudiaste, tú estudiaste, vamos a ponerle for the test, para el examen o la prueba, ¿no? Entonces con esto ya tenemos, así de sencillo, tenemos una oración afirmativa con pasado simple. Si vemos que únicamente es el sujeto, en este caso you, el verbo convertido en pasado, studied, y el complemento de la oración, que en este caso es el resto de la oración, lo que nos da contexto de la oración, en este caso for the test, para la prueba, para el examen, y nos queda tú estudiaste para la prueba, ¿no? Ahí tenemos una oración en pasado y que es afirmativa porque está diciendo que sí estudió, ¿verdad? Está diciendo que estudiaste. Entonces, esta es una forma de hacer las oraciones afirmativas, en este caso, en pasado simple, ¿no? Pasado simple, que simplemente, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, simplemente ocupamos el verbo en pasado, ¿okay? En su forma pasada. Si hiciera una ahora con un verbo irregular, sería, por ejemplo, we, que es el sujeto, nos dice que necesito el verbo en pasado, entonces no este de aquí que está en infinitivo, no, necesito este de acá. We went, podemos ponerle to the concert, ahí está, que significa nosotros fuimos, ¿verdad? Tiempo pasado, fuimos al concierto. Okay. We went to the concert, nosotros fuimos al concierto. Tenemos aquí nuestra oración con, primero que nada, el sujeto, que en este caso es we, nosotros, el verbo, en este caso irregular, en su forma pasada, que es went, okay, forma pasada de go, went, y tenemos to the concert, el complemento de la
la oración, ¿no? Que es lo que nos da el resto de la oración, el predicado, un poquito más de contexto de lo que estamos hablando, ¿no? To the concert, al concierto, ¿no? Y nos queda nuestra oración, nosotros fuimos al concierto, que estamos diciendo que sí, que en efecto, ¿no? Se entiende que en efecto sí fuimos, ¿no? Por eso es una oración afirmativa con pasado simple, con past simple. ¿Ok? Veíamos la otra forma que nos dice oraciones con verbo auxiliar did. Nos dice, ¿no? Oraciones con verbo auxiliar, ahora did, que es otra forma de hacer, en este caso, las oraciones afirmativas en pasado, ¿no? Otra forma de hacer oraciones en pasado que es con did. Y tenemos por aquí la estructura, ¿no? Tenemos, nos dice, primero va el sujeto, luego el verbo auxiliar que es did, ¿no? Para indicar que estamos hablando en pasado, va did. El verbo principal, pero ¿qué pasa aquí? Que ahora el verbo principal se queda en su forma infinitiva. ¿Por qué pasa esto? Porque ya tengo a did. Did me está diciendo, esta oración está en tiempo verbal pasado. ¿Okay? Esta oración, ya con solo poner did, ya entendemos que estamos hablando en tiempo pasado, por lo que es innecesario poner el verbo en su forma pasada, no lo ponemos en su forma infinitiva, en su forma, lo que sería la forma normalita. Y esto es una ventaja, ¿por qué? Porque si estuviéramos usando un verbo irregular, ¿no? Con los regulares, como les decía, tenemos ese comodín de que únicamente era la E y la D. Pero si estuviéramos usando verbo regular o quisiéramos expresarnos con un verbo irregular, ahí sí tendría que aprenderme, ¿no? Tendría que aprenderme la forma infinitiva y la forma pasada, ¿no? Y como les decía, como son un montón, ¿qué hago? Nos dice la estructura, pongo únicamente el sujeto, en este caso voy a ponerle I, yo soy el sujeto. ¿Sí, Jocelyn? Un vocabulario de los verbos. Ok, les puedo armar dos listitas, ¿no? De los regulares y los regulares. Yo les puedo armar un par de listitas así, como que con los más usados, ¿no? Porque te digo, son un montón. Yo creo que sí, sí es posible. Puedo armarles un PDF ahí y los puedo subir a la plataforma para que lo descarguen si quieren o lo visualicen ahí nomás. ¿Algo así es lo que me pedías? Ok, perfecto, Jocelyn. Por mí, encantada. Yo lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, les decía, ¿no? Estábamos estructurando una oración con el verbo auxiliar, ¿no? Nos decía que la estructura, primero el sujeto, luego el verbo auxiliar did, ¿no? Verbo auxiliar did, ¿no? Ahí va el did, que es con lo que estamos hablando. Vamos a resaltarlo, did. Y ahora nos dice, como did ya nos hace el favor de decir, espérate, ya esto es pasado, no es necesario que pongas el verbo en pasado, entonces podemos vamos por ejemplo a usar want, ¿no? Que es la forma infinitiva, want. I did want. Vamos a ponerle a coffee, vamos a ponerle a coffee, ¿no? Que nos queda, como nos queda nuestra oración, el sujeto, que soy yo. Como ya está did, entendemos que estamos hablando en pasado, ¿no? Estos dos como que se fusionan y como did ya nos dijo que está en pasado, ya no tengo que traducir como querer, ¿no? Esto aquí ya no lo traduzco como querer, sino como por pasado, con yo quise, ¿okay? Yo quise, ¿no? Want, querer, se convierte en pasado, yo quise a coffee, un café. ¿Okay? Ahí nos queda nuestra oración afirmativa, porque estoy diciendo que yo sí quería, ¿no? En pasado, yo sí quería a coffee, un café, ¿no? Yo quise o yo quería, ¿no? También, dependiendo ya de cómo leemos el sentido, yo quise un café, ¿no? Yo quería en tiempo pasado, pero ahora ya no lo quiero. Pero igual es una afirmación, ¿ok? El verbo did, si se dan cuenta, no se traduce, no tiene una traducción como tal cuando se usa como verbo auxiliar.
porque como su nombre mismo lo dice, ¿no? Nos auxilia con eso de que estamos haciendo la oración en pasado, pero no se traduce como tal. Como les digo, se fusiona con el verbo y hace que el verbo se transforme en tiempo pasado, ¿ok? Pero como tal no se traduce. Si hiciera otra, ahora vamos con un verbo irregular. Podemos decir, por ejemplo, he, que es él, he. Tomamos un verbo irregular, en este caso, fall. Tomamos la forma infinitiva, ¿no? Ay, perdón, nos faltó aquí. He did, ¿no? Nos faltó el verbo auxiliar. Verbo auxiliar siempre va después del sujeto, ¿ok? Siempre después del sujeto, antes del verbo, ¿no? Va después del sujeto y va antes del verbo, ¿no? Entonces tenemos he did, ¿no? Hasta ahí, he did. Copiamos fall, la forma infinitiva, porque did ya nos hace el favor de convertirla en pasado. He did fall. He did fall. Vamos a ponerle off the horse. ¿Ok? Que sería he did fall, él, ¿no? Como ya está el did, que nos indica que es pasado, y fall, que es el verbo caer, él cayó, ¿no? Se cayó, él cayó, off the horse, del caballo, ¿no? Estamos hablando de que alguien, en este caso él, he, el sujeto él, se cayó, did fall, del caballo, off the horse. Y aquí es como podemos ver que tenemos nuestra oración con verbo auxiliar did, ¿no? Verbo auxiliar did que indicaba que nuestra oración está en pasado, por lo tanto poníamos el verbo, forma infinitiva, ya no hay que ponerlo así en pasado. He did, en este caso fall, I did want, ¿no? Ahí están los verbos en forma infinitiva, pero con did ya me dice, esta oración es tiempo verbal pasado, ¿ok? Entonces así nos quedan nuestras oraciones ahora con verbo auxiliar did. Y luego nos dice que hay las oraciones con afirmación explícita, ¿no? Oraciones con afirmación explícita. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillo, que estamos diciendo explícitamente que sí, ¿okay? Estamos afirmando explícitamente, estamos diciendo explícitamente sí. Estamos diciendo la palabra sí, ¿okay? Por lo tanto, si veíamos también en el temario, en la materia, afirmación, simplemente que decimos yes, que decimos sí, ¿no? Es la afirmación, yes, sí, ¿okay? Como estamos en oraciones afirmativas, yes, yo digo yes y ya me entienden que estoy diciendo que sí y ya completo con la oración, ¿no? Completo aquí con la oración. ¿Qué puede pasar con el resto de la oración luego de la afirmación? Puede ser una oración en past simple, como tenemos aquí en el ejemplo, o puede también usarse una oración con verbo auxiliar, sin ningún problema. La cosa es que, como se le dice afirmación, tiene que estar el yes, el sí, al inicio, ¿no? Para hacer precisamente la afirmación. Por ejemplo, yo puedo decir yes, sí, ¿no? Que es la afirmación explícita, yes, sí, y puedo, en este caso podría usar con el past simple, podríamos copiar así, ¿no? Copiar y pegar al ladito. Y ya tenemos nuestra oración con afirmación explícita, ¿no? Afirmación explícita únicamente es decir, en este caso, si tú estudiaste, no, es en pasado, tú estudiaste para la prueba, ¿no? Simplemente decir sí, yes, you studied for the test. Tú estudiaste para la prueba, ¿no? Con afirmación explícita, únicamente estoy diciendo que sí, ¿no? Estoy volviendo explícita mi afirmación. Y por lo mismo nos decía que también podíamos usar oraciones con verbo auxiliar, ¿no? En este caso yo podría decir simplemente yes, sí, I did want a coffee. Yo quise o yo quería un café, ¿no? Nos dice sí, yo quise un café, ¿no? I did want a coffee, ¿no? Nuestro verbo, forma normal, forma infinitiva, porque ya did dice, esta oración está en pasado, cuidado, está en pasado, y ya con eso nos queda
nuestra oración. No se puede usar tanto past simple, pasado simple, como verbo auxiliar. ¿Okay? Y nos queda nuestra oración con afirmación explícita. ¿Okay? ¿Qué es lo que la hace explícita? Decir que yes, decir que sí. ¿Okay? Y estas son las tres formas que tenemos para escribir una oración en pasado, recuerden, en pasado, y que sea afirmativa, ¿no? Que esté hablando de hechos que sí, en efecto, ocurrieron, en este caso, en pasado. ¿Ok, chicos? Tal vez que hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta, o está todo claro. Ok, perfecto. Bueno, chicos, una preguntita antes de terminar la clase. Tal vez ustedes han estado teniendo alguna complicación con la plataforma, o está todo en orden, no ha pasado nada, no han tenido alguna falla, algo. Ujú. Bueno, bueno. En tu caso, Luis Mario, tal vez has revisado. Luis Mario, ¿me escuchas? Ok, Luis Mario, estaba averiguando si es que de pronto han tenido algún fallito con la plataforma, han presentado algún inconveniente, o está todo en orden. ¿Tú qué has notado? Ah, ya, listo. Perfecto, perfecto. Ok, chicos, bueno, entonces hasta aquí explicamos, ¿no? Ya quedamos en cuenta las tres formas de escribir una oración afirmativa, y bueno, cómo utilizar, ¿no? Las herramientas para convertirla en tiempo verbal pasado. Ok, bueno, chicos, entonces hasta aquí vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Ya en las consiguientes vamos a realizar ejercicios, entonces vayan practicando desde ya, ¿ok? Bueno, chicos, permítanme por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Bueno, chicos, por mi parte eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que igualmente la clase va a ser subida, entonces por si les quedó ahí alguna dudita, o luego con el tiempo, ¿no? Como que se nos olvida, pueden revisarlo. Y pues yo me despido, ¿no? De aquí nos vemos ya la otra semanita, y como les digo, vamos a realizar ejercicios, así que vengan preparados. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, y adiós. Goodbye. Goodbye, goodbye, que estén muy bien.